Nuevamente doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes. Vamos a estar tocando un tema general. El título de esta predicación son los Caleb. Así es el título de la predicación. El texto que vamos a utilizar es Josué, capítulo 14, del versículo 6 al versículo 14. Los Caleb, ese es el título. Hace 8 días estuvimos viendo los Josué, ¿se acuerdan? Cómo Josué fue paciente, esperando la voluntad de Dios, esperando, siendo fiel a su líder Moisés. Y ahora vamos a ver quiénes son los Caleb, quién fue Caleb. De verdad que es muy mínimo lo que vamos a estar viendo, muy mínimo, pero yo espero que sea comprensible para que podamos tener un poquito de ellos. ¿Ya lo tenemos? Josué capítulo 14, del versículo 6 al 14. Me siguen con su mirada, dice así: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en el Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová ha dicho a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de la edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces Josué entonces le dijo, José entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuando había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y subraya esto: por cuando había seguido, ¿qué? Cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque tú nos has traído, Señor. Si fuera por nosotros, lo más probable es que no estaríamos aquí. Pero tú has puesto en nuestro corazón ese sentir de venir, has puesto los medios y las formas. Yo ahora pido y ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a nuestras familias, que tú toques nuestro corazón, que sea sensible a tu palabra, para que salgamos distintos a como entramos. Que salgamos, Señor, con una mentalidad que nos lleve a tratar de conquistar lo que tú tienes para nosotros. Yo solamente sea instrumento. Espíritu Santo, úsame como instrumento solamente, y te pido y ruego que seas tú con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, hoy y siempre, y te lo pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. La semana pasada hablamos de los Josué, y una de las características que vimos es que era muy paciente. Y yo les preguntaba, ¿así seremos los esposos muy pacientes con nuestras esposas? Y yo creo que no, ¿verdad? Tan solo cuando les decimos, vamos aquí, vamos allá, y la estamos esperando, nos enojamos porque pensamos que se tardan más del tiempo debido. Y aunque sí es cierto, siempre se tardan más, no digo que no, pero debemos ser pacientes. Este encuentro entre José y Caleb, estos dos grandes héroes que la Biblia menciona, eran los únicos dos personajes mayores de 20 años que entraron a la tierra prometida. Déjenme decirles que toda la generación de ese pueblo de Israel, ninguno entró a la tierra prometida, de esa generación.
¿Por qué? Porque no fueron fieles a Dios, no fueron obedientes a su mandamiento. Ellos dos fueron los únicos que tuvieron fe para decir, sí podemos conquistar la tierra prometida, sí podemos. Y por cuanto esa fe entonces el Señor les permitió llegar a la tierra prometida, porque ellos no hablaron mal de lo que les había dicho el Señor, de que iban a conquistar esa tierra. Y podemos ver que si nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre va a cumplir sus promesas, siempre, siempre. Vimos a Caleb que iba delante de su amigo Josué y leímos que ¿cuántos años tenía Caleb? No, lo dijimos. ¿Cuántos años tenía Caleb? No, mis hermanos, 85 años. 85 años. Y déjeme decirle una cosa para que reflexionemos primeramente. A los 85 años, ¿qué le pediríamos nosotros a Dios? ¿Qué le diríamos nosotros a Dios? Tal vez, Señor, ya no quiero trabajar, déjame descansar. O tal vez, Señor, necesito una enfermera, mándame una enfermera. Y si está bonita, mejor, ¿verdad? ¿Qué le pediríamos? Señor, una silla de ruedas, Señor, algo le pediríamos. Pero vemos a la petición de este hombre. Él pide a los 85 años, hermanos que estamos mayores, de 60 voy a decir, no levante la mano para que no, pero mayores de 60 años, déjenme decirles que este hombre de 85, él pidió una cosa. ¿Qué pidió? Conquistar un monte. Wow, a los 85 años conquistar un monte. Y él dice, ¿sabes qué? Quiero hacerte mi petición, quiero conquistar ese monte. Y yo sé que hay gigantes, yo sé que hay murallas, yo sé que hay problemas, yo sé que es difícil, pero yo he creído en las promesas de Dios. A veces así nosotros hay montañas, hay cosas difíciles que nos pasan. Decía ahorita el hermano Eric, que a veces creemos que nuestros enemigos mayores es el desempleo, la escasez, es la falta de trabajo, es la enfermedad, son las aflicciones, pero no, nuestro mayor enemigo es el pecado y la muerte espiritual, que nos lleva a condenación por la eternidad. Y cuando venimos a Cristo, Él nos da vida y vida eterna. Y nuestra ciudadanía debe de estar en los cielos. Nosotros debemos de mirar siempre hacia el cielo, como dice Colosenses, poner nuestros ojos arriba en el cielo, porque eso es lo que estamos conquistando a través de nuestra fe, esa ciudad eterna para nosotros. Y tenemos que creerlo como lo creyó Caleb. Y Caleb es optimista, y yo quiero que aquí muchos sean como Caleb, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que por la edad que tenemos muchas limitantes, por la edad, por la economía, tenemos limitantes académicos, o sea, no tenemos sueños en la vida porque nos sentimos grandes, nos sentimos que ya no hay nada para nosotros. Nada para nosotros, y nos volvemos cómodos, nos volvemos pesimistas y nos volvemos conformistas y pensamos y creemos que ya lo que tenemos ya Dios nos dio y ya no podemos hacer más, ya no podemos ir más allá de lo que el Señor nos ha dado. Pero déjame decirte que Caleb nos enseña lo contrario. A veces nos sentimos ya grandes, cansados y decimos, ya no, ya para qué, ya no hay más, ya no quiero ir más allá. Y Caleb nos enseña que podemos ir más allá, poder realizar sueños en nuestras vidas, metas en nuestras vidas, porque muchos de nosotros expresamos, yo ya hice y ya no quiero hacer más, ya. No, hermanos, siempre hay retos en la vida, siempre. Y eso es lo que Caleb fue lo que hizo. Él no pidió lo que les dije, él dice, dame esa montaña para conquistarla. Caleb, a los 85 años vas a conquistar una montaña. Yo les digo, ustedes han visto luego en la televisión, hay personas de 70, 80 años que acaban una carrera. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que lo podían hacer. Confiaron en que lo podían hacer. Invirtieron tiempo, esfuerzo, y les digo una cosa, lo logran. Y a veces nosotros encontramos limitantes para todo, para buscar un trabajo. Limitantes porque nos sentimos enfermos y decimos, ya no podemos más. No, hermano, tenemos que salir adelante. Caleb tenía convicción
de poder conquistar esa tierra. Caleb tenía la convicción. ¿Por qué? Porque Caleb confiaba en las promesas de Dios. Era un hombre que confiaba en las promesas de Dios. Él había recibido una promesa de Dios, que iba a recibir la tierra de donde fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Y entonces él va a cruzar, va a ver esa tierra cuando es mandado con los 2 espías. Y el Señor les dijo, esa es una tierra de donde fluye leche y miel. Y saben una cosa, a veces, como la semana pasada decíamos, probablemente ellos fueron, a ver, vamos a ver si es cierto que la tierra es así. No, Josué y Caleb fueron nada más a confirmar, porque ellos creyeron en el momento que Dios les dice, fueron a confirmar que la tierra efectivamente era así. Por eso ellos regresaron y dijeron, sí, el Señor nos la va a dar. Y Dios decía, no, porque hay grandes situaciones difíciles, está amurallada, hay gigantes, hay guerreros, tienen armamento, no podemos con ellos, porque habían sacado ese panorama a Dios. Ellos veían nada más con su carnalidad lo que podía pasar. Pero Josué y Caleb dijeron, no, sí podemos porque Dios va con nosotros. Y Caleb y Josué solamente fueron a confirmar lo que Dios ya les había dicho y ellos lo creyeron. A veces Dios tiene promesa para cada uno de nosotros y nosotros no le creemos, hermano. Estamos orando por familiar, pero no pasa nada. Estamos orando por tu economía, pero sigo igual. No perdamos la fe. Dios va a hacer su obra a su tiempo y sabe cuándo es el tiempo de cada quien. Hablábamos de los tiempos, como la semana pasada era paciente Josué cuando subió al monte y le dijo a Moisés, espérame aquí, ahorita regreso. Y pasaron las horas y pasó el día y la noche y pasaron los días y él no bajaba, pero ahí estaba fiel Josué, esperando. Este hombre, la promesa se le hicieron cuando tenía 40 años. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliera esa promesa? 45 años. Nos habla del amor, de la veracidad que le tenían a Dios, de la paciencia que tenían con Dios. Este era un hombre así. Y a los 85 años todavía se levanta y dice, sí, vamos a tomar esa promesa que el Señor me ha dado. ¿Y saben por qué? Porque las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, no caducan. No caducan. Si Dios te prometió algo, el Señor lo va a cumplir en tu vida. El Señor va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando su voluntad sea, cuando sea el tiempo preciso en que Dios dice, es el momento para que yo les pueda dar esa promesa. Nosotros tenemos que esperar, aunque no veamos veamos que no está pasando nada, nosotros tenemos que esperar las promesas de Dios. He orado por sanarme y no me sano. Tú ten fe y cree en que Dios va a hacer la promesa. Mis relaciones familiares están mal. Busca a Dios, ponlo en manos de Dios y esa relación va a llegar a florecer. Esas son las promesas de Dios. No caducan, siempre están vigentes. Vamos a ver 2 de Corintios 1:20. A ver si nos lo pone nuestra hermana Pau. 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él, sí. Si Dios promete algo, Dios va a cumplirlo. Si Dios promete en la Biblia que Él nos dice que más buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y Él va a añadir todas las cosas a nuestra vida. No nos va a dejar sin el pan, sin el sustento diario. El problema es que a veces nosotros no le creemos y queremos buscar la solución con nuestras fuerzas y con nuestra carne. Y ahí es donde nos podemos caer. Y ahí es donde podemos decir, no se puede. Pero Caleb, él había entendido bien esto y él sabía lo que iba a venir. Él tenía mucha fe. Esa es la fe que nos falta a veces para que nosotros podamos ir más allá. Mi esposo no cambia. Acércate a Dios y rógale a Dios. Mi esposa no cambia.
y acércate a Dios y ruégale a Dios. Mis hijos no cambian, acércate a Dios y ruégale a Dios. Pero creyendo por fe y siendo ejemplo y testimonios de esa fe. Yo decía 8 días, queremos que nuestros hijos cambien, pero no nos ven ni leyendo, ni congregándonos, ni orando. Entonces, ¿cómo podemos pedir algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer? Caleb se esforzaba. Caleb era un hombre fuerte. Y les digo una cosa, Caleb era como usted y como yo. Y les voy a decir otra cosa más profunda. Caleb y usted tienen el mismo espíritu. O sea, no hay pretextos. El Espíritu de Dios. Caleb tenía una fe tan grande que agradaba a Dios. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Mas el justo por su fe vivirá, dice la palabra de Dios. Pero ellos creían y por la fe ellos daban por hecho las promesas de nuestro Dios. Y así debe ser nuestra vida y nuestro caminar, por fe, hermanos, por fe, todo poniéndolo en las manos de Dios. Pero es que yo ya lo hice y no pasa nada, no se soluciona mi problema, no se soluciona, no sano, no hay esto, no hay lo otro. No tengamos una mente negativa, sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros, porque así es la fe. Dice que la fe es por el oír y al oír la palabra de Dios. ¿Por qué Caleb tenía una convicción tan grande? Porque Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb y los cristianos de hoy somos iguales. Y nosotros hay un espíritu diferente al mundo. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El espíritu del mundo actualmente es un espíritu pesimista, de incertidumbre, de miedo, de congoja. Pero en los cristianos hay esperanza en el corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Segunda carta de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice? O sea, el hombre tiene ese espíritu de pesimismo, de miedo, de miedo a enfrentar las cosas, de miedo a lo desconocido, de temor, de angustia, de aflicción. Pues les pasa algo y están temerosos y tienen miedo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios así, segunda de Timoteo 1:7. Segunda carta de Timoteo 1:7. A ver si nos lo pone nuestra hermana. Porque Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de ¿qué? Sino de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el espíritu que tenía Caleb. Él en su mente no decía, no voy a poder, sino él controlaba a través del poder de Dios, controlaba sus emociones y decía, ¿cómo no? Sí puedo, tengo 85 años, pero yo voy a subir y voy a conquistar ese monte. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Ya no tiene ganas de luchar, de seguir adelante, de buscar sus metas, sus proyectos? ¿Qué edad tiene usted? Ya siente cansado, pero es que sí estamos grandes de edad, pero tenemos que fortalecernos en Dios, en el Espíritu de Dios, para poder alcanzar nuestras metas. No digamos, ya no podemos hacer nada, ya pasó mi tiempo, porque esa es la generalidad de mucha gente, aún como cristianos. Yo ya no quiero nada. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y ya, no vamos a trabajar y nos vamos a dedicar a la obra. Pero cuando yo leía esto, decía, no, siempre tenemos que tener retos nuevos, metas nuevas en Cristo Jesús. Siempre tenemos que salir adelante, aunque estemos ya grandes de edad. Por eso yo empecé preguntándoles a ustedes, a los 85 años, ¿qué desearían cada uno de ustedes? Y probablemente me podían decir, pues yo ya descansar, a lo mejor estar en el mar, sentadito o otra cosa. Pero a los 85 Caleb dijo, yo quiero conquistar ese monte. ¿Y por qué yo quiero conquistar ese monte? Señor, porque esa es una promesa tuya que me dices hace 25 años. Y yo la esperé y ahora estoy dispuesto a conquistarla. Claro, con la ayuda de Dios. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su conquista que quiere ahora? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Póngala en manos de Dios y luche por ella. Pónganla en manos de Dios y ore por ella. Pónganla en manos de Dios y sea ejemplo para ella, para alcanzar ella. No se detenga. Dígale, Señor, mi meta es
Que mi familia sea una familia íntegra delante de ti. Y pelee por su familia, luche. Mi meta es que mis hijos tengan una educación. Luche por la educación de sus hijos. Mi meta es que nosotros podamos tener un medio de economía para mantenernos. Luche por ese medio de economía. Ponga en las manos del Señor. Y así sucesivamente, mis hermanos. No nos podemos detener ni aún a la edad de 85 años. Caleb tenía 85 años y él dice, yo quiero ese monte. Yo quiero ese monte. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu diferente. Un espíritu diferente al mundo. Tenía un espíritu de valor, de mantenerse fiel a Dios en contra de todos. Él cuando va a ver a decirle a Josué que sí podían conquistar esa tierra, muchos murmuraron y dijeron, no, ¿cómo crees? No. Pero él no se desanimó. Mucha gente nos puede desanimar de nuestras metas que vamos a emprender. Nos puede decir, no, ni pensarlo, ¿cómo crees? Ya estás grande, no te pones a pensar en ello. Y nos hacen retroceder. Pero Caleb no retrocedió, sino que él fue un hombre optimista. A pesar de su edad, él dijo, sí, yo sí puedo conquistar ese monte. A pesar de que él habían pasado ya 45 años de la promesa y 40 que tenía, 85 años tenía. Pero él dice, ahí está mi meta, no se había olvidado. No se había olvidado. Y a nosotros, ¿cuánto se nos olvidan las metas y las promesas que hacemos? Y les voy a decir un ejemplo para que vean que sí es cierto. Cuando inicia un año nuevo, en Navidad, año nuevo, brindamos con la familia y nos ponemos nuevas metas, ¿no? Una de las metas que casi todos ponemos, decimos, este año voy a comer sano y este año voy a adelgazar. Y les digo una cosa, a lo mejor aguantamos un mes, 2 meses, pero al tercer mes, ¿qué pasa? Se nos olvida esa promesa, se nos olvida esa meta que nos habíamos puesto. No, pastor, en este año que inicia, yo voy a empezar a leer diario la Biblia, voy a leer mi devocional. ¿Y saben qué pasa? 1 semana, 2 semanas y nos desinflamos, porque solamente es emoción, no es convicción en nuestro corazón de decir, Señor, ayúdame, porque realmente yo no puedo. Realmente a mí me da flojera, realmente, pero mi anhelo es hacerlo. Yo voy a luchar para conquistar ese anhelo y yo te pido que tú me ayudes para poder leer la Biblia todos los días, para poder orar, para poder congregarme, para poder estar con mis hermanos, para poder alcanzar mis metas. Señor, ayúdame porque mi meta es que mi familia sea una familia que se ama. Ayúdame y todos los días pedirle al Señor y dar ejemplo, dar testimonio, y entonces Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas. Pero ¿cuántos dejamos nuestras metas? Apenas empezamos enero con muchas ganas, y como va pasando las semanas, nos desinflamos y decimos, ya no. Luego decimos, hermanita, ¿qué pasó con su dieta? No, pastor, pues no le platico. O hermanito, ¿no? Es nada más por mencionar una, pero ustedes saben las promesas y las metas que tienen cuando inicia el año. Este año me va a portar bien, ya no voy a ser igual. ¿Y cuánto tiempo aguantamos? Este hombre tenía una meta y sin importar los años, él sabía las promesas que Dios tenía para su vida. Y él se mantuvo fiel y se mantuvo firme a pesar de todo lo que había pasado. Dice la palabra de Dios que el mal árbol da fruto malo y el buen árbol da fruto bueno. No hay intermedios, hermanos. No hay intermedios, hermanos. El árbol malo es el impío, es aquel que no tiene nada bueno. Pero el árbol bueno da fruto bueno. Hermanos, eso no tenemos que creer. Nosotros, dar fruto bueno, ¿qué es dar fruto bueno, pastor? Dar fruto bueno es un estilo de vida diferente, es hacer las obras que le agraden a Dios, las obras que le agraden a Dios, no a nosotros, a Dios. Y a través de esas obras que le agradan a Dios, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Caleb tuvo un estilo de vida, todos esos 45 años que pasaron, él estuvo creyendo, él estuvo adorando, él estuvo buscando a Dios. Yo les aseguro que si él tuviera una Biblia, diario leería la Biblia, diario. Si tuviera que congregarse, no faltaría congregarse. Si tuviera que ir a la reunión de oración, no faltaría y aunque esté grande, él decía, no, yo voy a estar ahí. Pero
usted y yo tenemos que empezar a creer que tenemos que dar frutos buenos y buscar a Dios en todo tiempo. Los frutos buenos son las obras que hacemos, pero que le agradan a Dios. Podemos caer en un pecado, no practicarlo, caer, pero el Señor nos levanta y nos fortalece y seguir adelante. Hermanos, yo les digo como Caleb, ¿cuántos Caleb queremos aquí que nos fortalezcamos, que digamos, yo voy a dar ejemplo con mi vida, voy a ir adelante, voy a conquistar? Hermanos, tenemos que conquistar. Conquista tu hogar, conquista tus hijos, conquista tus metas, conquista tu grado de academia, si tú quieres, conquista todo lo que tú quieras. Si vas en el nombre de Jesús y vas queriendo, lo más seguro es que si es en la voluntad de Dios, te lo va a dar. Pero el primer gigante que tenemos es muy fuerte. Caleb decía, hay gigantes, hay una ciudad amurallada ahí. Pero él decía, pero el Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Él iba a ir en las fuerzas de Jesucristo, en las fuerzas del Señor. No iba a ir en sus fuerzas. Hermanos, si nosotros vamos a conquistar en nuestras fuerzas, lo más seguro es que no podamos. Lo más seguro es que nosotros nos seamos defraudados y nos caigamos y no nos queramos levantar. Vamos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que todo puedes hacer? Todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Él nos fortalece para hacer nuestras metas. Tienes 60, 70, 80 años, 90 años, pues todavía puedes alcanzar metas, todavía puedes tener sueños, todavía puedes conquistar aquello que no has conquistado, pero debes de creerlo, porque yo no lo digo, la palabra de Dios dice así, que él tenía 85 años y dice, mira, ese lugar que tiene obstáculos, ese lugar que tiene gigantes, ese lugar que se levanta, yo lo puedo conquistar. Puede ser mío, porque el Señor es una de las promesas que me dio el Señor y yo creo en las promesas de Dios. Y Él se levanta y Él toma una determinación y toma una dirección con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa que Él quería alcanzar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé dirección y tener determinación, compasión para alcanzar las metas. Yo les pregunto, imagínense que alguien quiere conquistar el monte Everest y llega y lo ve muy alto y dice, no, es muy difícil, a lo mejor no puedo. Voy a intentarlo. No, si usted va es porque usted ya se preparó, porque esa es la convicción que usted tiene, porque lo va a alcanzar, porque va a subir, porque no le va a dar flojera, porque hay una determinación en usted, hay una dirección, ¿sí? La dirección es ¿a dónde? Y la determinación es ¿cómo lo voy a hacer? Si usted se siente grande, dele gracias a Dios porque le ha permitido vivir muchos años de vida. Pero también le puede dar todavía mucha fortaleza. La palabra de Dios dice, y lo leímos, que Dios da fortaleza como el búfalo. ¿Han visto a los búfalos cómo son grandotes, fuertes? Así nos da fuerzas del Señor. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor. Y uno de los gigantes más grandes que hay en nosotros es nuestra propia mente. Ese gigante se llama no puedo. ¿Está en nuestra mente ese gigante? No puedo. Pastor, pero es que no puedo, no tengo fuerzas. Es inútil. ¿Para qué? No tiene sentido. Ese es el gigante que a veces domina nuestra mente, hermanos. Es el gigante que domina nuestra mente. Pero entonces es que no puedo, por más que insisto, no puedo que mi hijo vuelva al redil. No puedo que mi esposo vuelvan al redil. No puedo. Y claro que no puedes, pero si lo pones por fe en manos de Dios y haces lo que tengas que hacer, vas a poder. Porque Caleb vio ese monte y dijo, yo puedo y voy a ir a conquistar. Yo no sé qué tiempo pasó, yo no sé qué tiempo se llevó, yo no sé cómo fue la conquista, pero él fue y conquistó, él fue y luchó, él fue y tenía una promesa y una esperanza de Dios. Entonces no le digas a Dios, no puedo, porque
porque, bueno, Dios sabe que tú no puedes, pero con Él te va a dar las fuerzas, las herramientas, te va a dar lo que tú necesitas para que vayas y conquistes todo aquello que anhela tu corazón, para que vayas y puedas amar a tu familia como la debes amar, para que vayas y puedas dar testimonio de lo que tú tienes que dar. Pero debemos decir, sí puedo, en Cristo todo lo puedo, porque no son mis fuerzas, son en las fuerzas y en la voluntad del Señor. Sí podemos, mis hermanos. Así es de que los que estamos ya mayores de edad, sí podemos. Pidámosle a Dios que nos dé fuerza, pero tenemos que tener esa determinación, hacerlo con pasión, hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a levantarnos, vamos a decir, tenemos que animarnos, tenemos que ser como Caleb, ir y conquistar aquello que no hemos conquistado. Que lo que vemos con nuestros ojos naturales no nos limiten a no avanzar. A veces nos pasan situaciones difíciles, problemas, conflictos, aflicciones y cosas fuertes. No digo que no existan, pero estas Dios las utiliza para que nosotros vayamos formando nuestro carácter, para que seamos semejantes a Jesucristo. Y la única manera que hay para hacer esto es a través de las pruebas, de las luchas. No hay más, no hay otra manera. Ahí es donde tenemos que ver lo que estamos pasando, ver las cosas con Dios o ver las cosas en la carne sin Dios. Y cuando las vemos sin Dios, no hay esperanza, no hay salida, no hay paz. Pero cuando las vemos con Dios, decimos, si el Señor quiere, Él puede sanarlo. Una vez le dijo un leproso, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Lo buscó, se le acercó y él con toda la convicción le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé sano. Y lo sanó. Pero él fue por fe a buscarlo. Y esa debe ser nuestra fe, buscar al Señor y decirle, Señor, yo quiero pelear. Dame las fuerzas para conquistar a mi familia, para conquistar el trabajo, para conquistar mis metas, para conquistar académicamente lo que yo quiero. Señor, que no me detenga nada. La gente va a murmurar, la gente va a decir, no puedes, no tienes los medios para hacerlo. Yo voy a decir algo y espero que mi hijo no se moleste por lo que voy a decir. Pero más o menos fue así. Una vez yo fui a la secundaria con mi esposa, nos mandaron a hablar, porque uno de mis hijos nos decía, ¿sabe qué, señor? Ya a su hijo, dele una carrera cortita. No tiene mentalidad para hacer más. De verdad, no la va a hacer. Ya no. Yo le recomiendo que no. Es un burro, decía la maestra. ¿De verdad? Que así decía. No le voy a decir quién es para que, no, quién de los dos, pero bueno, eso decía la maestra cuando iba en la secundaria, cuando salió de la secundaria. Ahora ese hijo tiene carrera y maestría. ¿Se imaginan si nos desanimáramos por lo que nos dice la gente? Tú no puedes, tú no debes, tú no sabes, no, a ti Dios no te escucha. ¿Para qué? ¿Tendrá valor que tú estés esperando en Dios y mira cómo estás? No, mejor haz esto, busca al otro. Busca al que hace los milagros, al milagrero, ve y búscalo. Pero no, nosotros tenemos que esperar en Dios. ¿Cuánto esperó Caleb? 45 años. ¿Cuánto has esperado que Dios te dé respuesta a tu vida? Sigue esperando con paciencia y entonces Dios va a actuar en tu vida y vas a poder conquistar esos montes. Caleb era ese hombre, pero dice que él seguía cumplidamente al Señor. ¿Y qué es cumplidamente? Que él siempre estaba en las cosas de Dios. Yo les decía, si él tuviera una Biblia, él estaría leyendo todos los días, orando todos los días, congregándose sin faltar. Una de las cosas que tienen los judíos es que ellos se congregan, escúchenme bien, todos los judíos a la fecha, ellos dejan sus trabajos, dejan todo porque han creído en ese Dios vivo. Y a ellos no les interesa, ellos siempre se congregan. Para ellos no hay pretexto. Para ellos no. ¿Y saben qué? Díganme una cosa, no me dejen mentir. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Los judíos. ¿Cómo nos ha prosperado Dios? ¿Por qué? Porque buscan a Dios con todo su corazón. Y nosotros podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, esperar en Dios, creerle a Dios y seguramente Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar en todo. Caleb dijo, dame ese monte,
voy a ir a conquistar y voy a ir a luchar por él. Y no sé qué es lo que tenga que hacer, no sé cuántas ciudades tenga que derribar, pero voy a ir. Yo sé que hay ciudades fortificadas, yo sé que hay muros, yo sé que hay que luchar, hay que batallar. ¿Y saben qué? Pero él fue y no le importó ver las circunstancias adversas, no le importó lo que le dijeran. Y a veces a nosotros nos quieren desanimar con lo que nos dicen. ¿Para qué? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué vas? Si mira, sigues igual, no cambias. Dios no va a hacer nada en tu vida. Mira, ¿para qué? ¿Para qué estás ahí perdiendo el tiempo? ¿Y saben qué? Y el enemigo empieza a hacer presa en nuestros corazones y decimos, sí es cierto, ¿verdad? Tengo un mes, 2 meses, un año y no veo nada. Eso es lo que te hace ver el enemigo de nuestras almas. Pero cuando dices, no me importa el tiempo que tenga que pasar, yo voy a buscar a Dios porque yo sé que en Él tengo una gran oportunidad, yo sé que Él va a hacer en mí su obra. Y entonces nosotros vamos a decirle, Señor, dame dirección, saber a dónde voy, qué quiero, y una determinación, el cómo lo voy a hacer. Así como lo hizo Caleb. Él dijo, yo voy, no me importan las circunstancias difíciles que se ven al frente. Y así nosotros, yo voy y no me importan las circunstancias que esté pasando. Yo busco a Dios, yo pongo todo en manos de Dios y adelante. No me interesa que tengo 60, 70, 80 años, 90 años, adelante. No me importan las circunstancias. Si Dios quiere que yo esté enfermo, aún así lo busco. Si Dios quiere que no tenga dinero, aún así lo busco. Si Dios quiere que yo esté pasando situaciones difíciles, aún así lo busco. Porque al que busco es a Dios. Esto no me va a detener, ni las murmuraciones, ni las circunstancias me van a detener. A Caleb no lo detuvieron esas circunstancias de ir y ver esas ciudades fortificadas, amuralladas, con guerreros, con gigantes. No, él no le importó, él dijo, yo voy y voy a conquistar. Él dijo, Señor, esa es mi dirección y ahora mi determinación es que tú vayas conmigo y voy a tomar la promesa que tú me has dado. Y les digo una cosa, el Señor le dio esas tierras a Caleb y a toda su descendencia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, descendientes de Caleb en Europa, en Asia. ¿Cuántos años pasaron? 45. ¿Cuántos llevas tú pidiéndole a Dios por la economía, por la enfermedad, por tu situación académica? Pueden ser un día, un mes, un año, 2 años. No te desesperes. Ten fe en Dios. Y él en ese proceso que te esté tardando tu situación, en ese proceso, Él está tratando contigo, Él está moldeando tu corazón, Él está dándote fe, Él te va a fortalecer. Caleb era un hombre fortalecido, Caleb era un hombre que dice, yo puedo conquistar, yo puedo hacer. Y esa mañana yo te pregunto a ti, ¿qué queremos? Ponte sobre tus pies. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué queremos conquistar en la vida? ¿Qué metas queremos alcanzar? ¿Qué proyectos de vida queremos llevar a cabo? Tú que estás joven, tú que estás maduro, tú que estás anciano, ¿qué metas? ¿Qué metas? Pidámosle a Dios en oración. Dice la hermana, yo pido por 2 matrimonios que faltan. Amén. Bueno, el Señor dice, no desfallezcas en esta tarde. Su palabra dice, confía, ten fe. Dice la palabra de Dios, dice así, sé salvo tú y serás salvo tú y tu casa. No quiere decir que porque tú seas salvo van a ser salvos ellos, porque la salvación viene personal. Pero esa es una promesa de Dios, que si tú eres salvo y das testimonio, ellos van a poder ser alcanzados. Y esa es la promesa de Dios para su vida. Los tiempos yo no los determino ni usted, los determina Dios. Déjenme decirles que a mí me da mucho gusto ver al papá de Fabiola aquí. Me da mucho gusto verlo. Porque yo cuando lo conocí, jamás pensé predicar y que él estuviera. Jamás. Pero les digo que Dios va más allá de nuestros pensamientos. Nosotros nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. No sabemos lo que Dios va a hacer. Por eso creamos en ese Dios vivo. Creamos en ese Dios vivo. Inclina tu rostro y dile, Señor, esas son mis metas.
Señor, esto es lo que yo quiero alcanzar. Señor, esto es lo que yo quiero vivir. Señor, permíteme, dame fuerzas como el búfalo para que yo las tenga y levante vuelo como las águilas. Porque a pesar de las situaciones que paso, porque a pesar de la condición en la que estoy, Señor, teniendo vida y esperanza, y quiero seguir conquistando. Dame una oportunidad, como decía Caleb, dame una oportunidad y conquistaré ese monte. Señor, danos una oportunidad, danos fuerzas y vamos a caminar buscándote, y vamos a caminar conquistando todo lo que tú nos des, Señor. Tus promesas, conquistando conforme a tu voluntad lo que no hemos conquistado hasta hoy. Danos fuerzas a nosotros que nos sentimos cansados, afligidos, debilitados por la enfermedad, por el dolor, por la escasez de economía, de finanzas. A nosotros que nos sentimos debilitados por la enfermedad, danos fuerzas, porque hay metas que conquistar. Caleb era un hombre que pasó muchos años esperando la promesa de Dios, y en su tiempo el Señor se la dio. Pero fue un hombre que siempre estuvo esperando en Dios. A pesar de la adversidad que él tuvo, fue un hombre que luchó mucho, aún en contra del pueblo de Israel, de aquellos que iban tras la idolatría, de aquellos que iban tras el pecado. Él siempre hablándoles, diciéndoles que obedecieran a Dios, que buscaran a Dios. Pero todavía hay mucho en nosotros que dar hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro. Aún en el último suspiro que nuestro Señor Jesucristo dio aquí, enseñó muchas cosas. Aún en el último suspiro el Señor oró y les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él hasta en el último suspiro de su vida oró por las personas. Hermanos, que no nos detenga la edad, que no nos detenga la condición en la que estamos, escasez, enfermedad. Caminemos hacia adelante, hacia esa dirección que nos muestra el Señor, con determinación para conquistar. ¿Qué queremos? Queremos tener una vida plena en Cristo, que nuestra familia sea íntegra, que nuestros hijos, que nuestros esposos, esposas, pues luchemos, caminemos y hagamos lo que tengamos que hacer. Y el Señor hará lo que nosotros no podemos hacer para bendecir tu vida. No nos detengamos porque han pasado tiempo y no hemos visto nada. No, hermano, porque los tiempos son de Dios. Y a Dios no se le sale nada, ni el más mínimo detalle del control de sus manos. No sé cuánto tiempo podemos vivir tú y yo, cada uno de nosotros. Pero hay mucha gente que día a día muere, joven, adolescentes, maduros, ancianos. Y es algo que tenemos que agradecerle a Dios, que todavía estamos aquí y nos mantiene con vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia, vida eterna. Ese es el regalo que Dios te dio a ti y a mí. Y nuestros ojos deben estar puestos en esa ciudad que está en el cielo. Esto es temporal y pasajero, pero mientras tanto, aprendamos a tener dirección y determinación. Y así como Caleb, que la edad no nos detenga para alcanzar nuestras metas y nuestros sueños, para emprender cosas grandes conforme a la voluntad de Dios. Y si eres joven, de igual manera, pon todo en manos de Dios y camina. La gente te va a criticar, te va a decir, la gente va a querer derribarte, va a querer tumbarte, aunque eres joven, te va a dar malos consejos, porque el único consejo bueno es el consejo de Dios y es su palabra de Dios. Señor, te pido y ruego para que todos los que estamos en este lugar y los que me están viendo a través de este medio, hagamos un pacto contigo y te digamos: Señor, ayúdanos. Queremos seguir conquistando metas, sueños. Queremos hacer todas las cosas que no hemos hecho porque pensamos que ya no somos útiles, que ya no podemos hacer más. El enemigo ha metido en nuestra mente que para qué, nos quiere hacer perezosos, nos quiere hacer, Señor, a su manera, pero no lo permitas. Danos fuerzas como el búfalo. Danos de tu poder a través del Evangelio, Señor. Y que el día de mañana te podamos decir como Caleb cuando conquistó la tierra: bendito sea nuestro Señor, alabado sea nuestro Dios, porque Él siempre cumple
lo que ha prometido y lo cumplirá. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo un nombre, de quien vive y reina, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.